Imaginaros que estáis haciendo pesca submarina y al bajar, ¿veis cómo estas tres grandes piezas están en la parte de abajo? Pues esto es lo que le pasó a Slinging Steel y vamos a poder verlo en este vídeo. Así que veniros conmigo, que aparte de esas imágenes vamos a ver cómo captura unos bonitos pargos. Como ya estáis viendo, está descendiendo y ya se observa todo este pez pasto, todos esos peces que están bastante altos, y eso, como ya muchas veces os he comentado, puede significar que en la parte más baja estén los grandes depredadores. Que en efecto, justamente en plena caída, ya vemos cómo va pasando ese pargo por delante. Allí le llaman Mutton Snapper. Son diferentes, ya que él normalmente pesca en Florida. No sé exactamente en estos vídeos si justamente está en su zona de pesca o se ha desplazado algo, pero al ser la otra parte del mundo, los peces, aparte de llamarse de otra manera, también suelen variar bastante, aunque suelen ser de la misma familia, como esta, que es de la familia de los pargos. Como vemos, ha bajado a una profundidad de unos 19 metros, y no necesita una apnea demasiado larga para bajar y conseguir capturar esta pieza. Pues también vaya a ver algo bastante también diferente. Normalmente aquí en España estamos utilizando siempre Zodiac para pescar, con motores no muy grandes. Y aquí vais a poder ver ese pedazo de barco que él lleva, con dos motores totalmente impresionantes. Pues aquí tenéis, mirad qué buena pieza la que nos enseña. Y como ya os decía, un buen barco, con dos grandes motores. What'd you say? What'd you say something? I said that was super fast. Pues bueno, viendo que la zona tiene unos buenos pargos abajo, va a realizar una segunda bajada en la misma zona, también a 19 metros de profundidad. Aunque si os dais cuenta, cuando él ha llegado al fondo, he puesto los 19 metros, en el letrerito de arriba a la izquierda, pero junto, arriba, he puesto que estaba a 63 pies, ya que él me lo dio así en el nombre del archivo. Ellos utilizan otras maneras de poner los metros al bajar. Pues ya lo estamos viendo, como está descendiendo, como he dicho antes, la misma zona, y al igual, nada más bajar, otro pargo que se está paseando por ahí. Y mirar, otro tiro perfecto, con mucha potencia. ¿Habéis visto ese fusil con esas tres gomas? Y lo ha dejado en el botón de off, totalmente muerto. Empalado. Y como podéis apreciar, este pez es muy diferente a los que normalmente capturamos aquí. Aunque sean de la familia de los pargos, cambia la tonalidad que tienen. Pues ahí veis, más o menos, un poquito más de segundos. 1.17, pero tampoco es una gran apnea. No he necesitado más para bajar y capturar esta pieza. ¿Habéis visto los motores? Dos motores de 300 caballos. Normalmente nosotros aquí pescamos con motores bastante más pequeños, con uno, y bastante menos barcos también, claro. Pero una costumbre no puede faltar, que es la de rematar los peces. Y él también la tiene. Ahí veis como incluso estando muerto el pez, procede a darle muerte. Y ahí vemos como su barquera le ayuda. Pues aquí ha cambiado de día. ¿Veis? Que está a poquitos metros. Se ve bastante bien el fondo. El agua está bastante más clara. Aunque impresiona, ya que hay bastante viento y el día está bastante malo. Pero el agua es una pasada. Desde arriba, ya ha visto el pez, cómo se ha metido ahí en esa cueva. Mirad por qué hueco le va a disparar.
Ahora. ¿Veis qué fuerza tiene? Madre mía la que está liando. Pero se ha quedado ahí. Justamente en la rendija otra vez metido. Y aunque lo intenta, no lo consigue sacar. Por lo que se tiene que ir para arriba y realizar otra bajada. ¿Veis el día cómo está? Y mirar el agua. Qué pasada, ¿eh? En nuestra zona de pesca normalmente el agua está mucho más oscura. Y en cuanto se mueve un poquito el viento y en cuanto se pone un poquito malo, el agua se nos vuelve turbia y con muy pocos metros de visibilidad. Raras veces podemos ver el fondo, aunque estemos a poca profundidad, ya que lo normal es tener 3 metros de visibilidad. Pues aquí vemos como ya nuevamente va para abajo para poder sacar su captura de esa grieta donde se ha metido. Vemos que se le ha colado un pelín más para abajo, pero ahora sí. Lo empuja un poquito más para abajo y ya consigue sacarlo. Rápidamente a rematarlo. Pues aquí podéis ver lo malo que está el día. Y mirad, ya ha rematado el pez y lo tiene en la mano, pero como a mí también me ha pasado alguna vez, revive y se le escapa. Fijad cómo se va para abajo y lo tiene que volver a pinchar. Algunas veces me ha pasado e incluso se me ha escapado, ya que no siempre tenemos la posibilidad de bajar tan rápido y volver a cogerlo. Mark this. Mark it. You'll like this spot, babe. Qué barco, más guapo. 25 feet. What? No, I know. Come back up. Con un barco tan grande hay que tener cuidado al acercarse. Y con estas olas y un golpe puede ser bastante peligroso. Pues bueno, habrá que volver a cambiar de día y de zona. En esta ocasión sí nos vamos a ir un poquito más profundo. Y vamos a ver una bajada en la que vamos a poder ver que estamos en un océano totalmente diferente al nuestro, con unos corales que a mí me han gustado muchísimo. Parece unas chimeneas redondas, preciosas. Están las piedras súper vivas, con tanto coral. ¿Veis esas cosas negras redondas? Pues fijaros ahora cuando baje más, ¿qué tipo de corales? Son, ya os digo, como unas chimeneas redondas para arriba. Y allí por el filito va pasando un mero. Mirad cómo corre hacia la izquierda. ¿Lo veis correr? Está a 25 metros de profundidad, unos 85 pies. Pero el mero ha desaparecido. Se ha quedado por esa esquina más o menos, donde están estos bonitos corales. Así que le va a tener que tocar volver a bajar a esta profundidad, a los 25 metros. Son profundidades que para bajar un peso constante resulta bastante difícil. Ya son profundidades en las que hay que tener mucho cuidado.
Así, en la pesca submarina, no siempre se baja, se dispara y se sube en la pieza en la misma vez. Lo normal es esto. Lo consigues ver y volver a bajar una y otra vez hasta conseguir dispararle. E incluso cuando se le dispara, te toca muchas veces volver a bajar varias veces hasta que consigue uno despescarlo donde se ha metido, donde se ha encuevado. Y más cuando se trata de los meros, que son piezas que resultan bastante difíciles de sacar. Mirad qué banco de pececillos cuando va bajando, ¿eh? Estar atentos. Esta es la imagen del principio. Qué pasada. Pero vemos que algunos se están marchando, que me parece incluso más grande. Pero ahí abajo se queda uno ya mirándole, quieto, que consigue dispararle. Ahora está bastante vivo. Y no vea la que le habrá liado por ahí. A saber dónde se ha metido. Pero bueno, por lo menos ya tiene pinchada sus piezas. Como veis, simplemente bajar y subir ya suele tardar un poquito más. Ya lleva 2 bajadas. Una para localizarlo y 2 para pincharlo. Y ahora nuevamente, tras ponerle alguna boya o amarrarla al barco, le toca volver a bajar. La tercera bajada que va a realizar en 25 metros para conseguir una sola pieza. Y aquí vemos cómo va bajando por la misma guía, ayudándose un poquito, además de aletear, como estáis viendo, dando brazadas por la misma línea. Cómo se escucha, ¿eh? Cuando las manos van pasando por la guía. Y ahora a buscarlo, a ver cómo está. ...25 metros... Ahora sí que tiene que llegar hasta el fondo para conseguir quitar la varilla, que ahí no está. Pero como podéis ver, ahí al fondo hay polvo. Así que la varilla habrá atravesado totalmente el mero con tanto lío que ha hecho, y por la misma cuerda se ha ido el mero hasta otro punto. Simplemente ha bajado hasta esta profundidad, pero ni ha tocado, no ha hecho nada, ya que no vio el mero y no se ha arriesgado a tocar nada. Tiene que volver a coger aire y a volver a hacer una inmersión más tranquilo, más relajado, con un poquito más de apnea para conseguir quitar esos hilos y volver a ir a ver dónde está el mero. Quien esté contando ya sabe que ha bajado 3 veces a 25 metros de profundidad por la misma pieza. Y esta, la 4ª bajada, que muy probablemente, si no tiene suerte, que es muy importante, tendrá que realizar muchas más bajadas, ya que ahora tendrá que quitar la varilla del sitio de donde está enganchada y después ver si el mero está bien para salir, porque muchas veces simplemente con el hilo le resulta mucho más fácil meterse en cualquier otro sitio, ya que no le molesta la varilla. Pues bueno, ahí lo tenéis, nuevamente bajando 25 metros de profundidad. Y ahí veis esos corales. Pues ahora sí que tiene que quitar esa varilla de donde se le ha enganchado. Como veis, el mero dejó ahí la varilla y se fue por el fondo nadando hasta otra cornisa.
que como podéis ver allí está sacando polvo. Él consigue desengancharlo de este lado. Y ya solo queda que el mero salga de aquel hueco que se ha metido. Y sí, va a tener la suerte de que el mero va a salir solo. No tiene que volver a realizar otra bajada para conseguir sacar el mero. Algunas veces sí que se tiene suerte. Y otras veces el mero se mete tan para adentro que no puedes hacer nada. Tienes que cortar la cuerda e irte. Pero en esta ocasión, como ya he dicho, sale solo. Y aquí lo vemos. Ahí lo tenéis. Menuda paliza, le ha dado para conseguir sacarlo. Pues bueno, con este mero voy a terminar el vídeo. Y como siempre, espero que os guste. Y os guste este vídeo de Slinging Steel, que lo podéis seguir también en su canal. También tiene un canal de YouTube propio. Y ahora pues voy a dejar con una clase magistral de cómo enderezar una varilla, ya que estos peces tan fuertes las doblan que da gusto. Mirad cómo lo ha dejado. Bueno, espero que os guste este vídeo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.